Primero, dar la bienvenida a todo el mundo y en especial también a todos los ponentes por compartir con nosotros vuestras experiencias. Sí, como sabéis, esta edición de 5x25, que son 5 experiencias y casos de éxito en estrategias del sector plástico, nació inicialmente como masterclass de nuestro título de experto universitario que realizamos con el IL3 de la Universidad de Barcelona. Pero vimos que estas presentaciones aportaban tanto valor que decidimos hacerlas extensivas a aquellos que quisieran apuntarse. Y bueno, desde entonces estamos realizando pues muchos eventos de este tipo, no solo para los alumnos, sino para todo el mundo, y está teniendo muy buena acogida. Bueno, pues no nos vamos a enrollar más, vamos a empezar ya el evento porque si no se nos va a comer el tiempo. Primero quiero dar la bienvenida y darle también las gracias por su asistencia a María Oliva, consultora senior de Industria 4.0 de Axio, que nos va a hablar sobre casos de éxito del sector plástico de Proaxio 4.0. Cuando quieras, María, puedes compartir pantalla y presentar tu presentación. Pues muchas gracias, Sergi. Buenos días a todos. Paso a compartir pantalla. A ver. Deberíais estar viendo la presentación, ¿me lo confirmáis? Perfecto. Genial. Muy bien, pues empiezo bueno, el título de la intervención es casos de éxito en el sector del plástico, pero si me lo permitís, empiezo comentando la estructura con la que he organizado la intervención, porque a pesar que el objetivo es, como no, compartir 7 casos de éxito, antes, para poner en contexto el origen de estos mismos casos, haré una introducción de qué es Axio y el programa Proaxio, y aprovecharé para explicaros un par de oportunidades que están abiertas en estos momentos, ahora mismo, para que otras empresas del sector también tengáis facilidades para adoptar a tecnologías digitales y tal vez para que en vuestros casos también paséis a ser un caso de éxito que podamos divulgar en otras sesiones. Luego os comentaré el catálogo entero de casos que tenemos recogido, de los que hoy solo comentaremos pues estos 7 ejemplos, y la tercera parte es pues la nuclear de la intervención, que es presentaros, pues serán 7 casos de 7 empresas que han realizado proyectos de transformación utilizando tecnologías digitales avanzadas. Como os decía, ¿qué es Axio? Axio es una agencia del Gobierno de Cataluña cuyo objetivo último es aumentar la competitividad de las empresas. Y esto lo hace, pues, por un lado, fomentando la internacionalización de las empresas y, por otro, pues, la competitividad. En este caso, la utilización de tecnologías avanzadas, estamos refiriéndonos pues, a aumentar la competitividad de las empresas. Cuando hablaré de tecnologías avanzadas o de tecnologías de industria 4.0, a lo que me estoy refiriendo, luego saldrán algunos ejemplos, pues son tecnologías digitales avanzadas, pues como por ejemplo robótica, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas o sensórica, etcétera, este tipo de tecnologías. El programa Proaxio 4.0, ¿qué es este programa? Pues este programa se inició, tiene ya unos años de vida, se inició en 2019 con el objetivo de sensibilizar, acompañar y asesorar a empresas catalanas, especialmente pymes, en el proceso de transformación en la industria tecnológica 4.0. No lo hacemos solo desde Axio, sino que lo hemos venido haciendo acompañados de las entidades que veis en pantalla: Foment, Cambras, Enginyers Industrials de Catalunya, PIMEC o Fundació per la Indústria. El programa en sí se basa en estos 3 pilares. Ahora no entraré en detallar todos los puntos que veis, como decían al principio, la presentación la vais a tener. Simplemente comentaros la estructura en la que se sustenta el programa, y son estos 3 pilares que veis destacados en rojo en la parte superior, que son, por un lado, sensibilización y formación, por el otro lado, conexión del ecosistema. Lo que hacemos es poner en contacto, pues, los adoptadores de tecnología con los prescriptores de tecnología, con los proveedores, y en tercer lugar,
implementación. Pues cómo ayudamos a las empresas, una vez ya formadas o sensibilizadas o que ya tienen claro con quién hacerlo, pues el proyecto en sí de ejecución de poner en marcha un proyecto de adopción de tecnología. Tenéis también las cifras debajo de cada uno de estos pilares. Como veis, pues bueno, como ya llevamos unos años, pues ya las cifras empiezan a ser considerables. Como lo veis, más de 2.300 solicitudes de pymes que nos han pedido financiación para proyectos de los cuales hemos podido otorgar prácticamente la mitad. De hecho, los programas estrella hasta ahora, en esta historia desde el 2019 hasta hoy, han venido siendo estos cupones de Industria 4.0, que desde el 2019 se publicaron con estas dos tipologías. Por un lado, la tipología diagnóstico o diagnosis, que se trata de que un asesor especializado vaya a una empresa y haga un diagnóstico de cuáles son los puntos a mejorar de esta empresa en cuanto a adoptar tecnologías digitales, y les hace pues una hoja de ruta para cuál es el proceso de transformación digital que esta empresa tiene que llevar a cabo, pues con acciones a corto, medio y largo plazo. Y por otro lado, pues los cupones de Industria 4.0 también tienen la tipología de implementación, que en este caso pues la ayuda era un poquito superior. En diagnosis, no os lo he dicho, creo, eran 8.000 euros, lo tenéis en pantalla, y en implementación pues el máximo han venido siendo hasta 20.000 euros. De hecho, los casos que os presentaré en la última parte están todos basados en ejemplos de empresas que han obtenido el tipo de ayuda de financiación para la implementación. Aquí tenéis unas cifras más detalladas de los proyectos que os comentaba. Como veis, en este histórico de cupones Industria 4.0, pues se han otorgado prácticamente 17,5 millones de euros en ayudas, y aquí los tenéis distribuidos por tipología, diagnosis o implementación y el tanto por ciento de otorgados. No puedo explicar el programa sin hacer hincapié o sin subrayar y parar la atención por un momento en este instrumento que es el Digital Innovation Hub de Cataluña, porque es uno de los instrumentos que más repercusión está teniendo en estos momentos, y es una de las dos oportunidades que os comentaba al principio que quería aprovechar para presentaros durante esta intervención. Bien, antes de presentaros en sí qué es este Digital Innovation Hub, permitidme que os pase un par de datos, y es que en el 2022, según un estudio que se hace internamente desde Acció, que le llamamos el barómetro de la innovación, que se hace encuestando directamente a empresas, se llegó a la conclusión que prácticamente el 25% de las empresas catalanas habían invertido en tecnologías avanzadas. Esto, a pesar de que se podría considerar un porcentaje interesante o considerable, está lejos del objetivo europeo, que es que el 75% de las empresas hayan adoptado pues, tecnologías avanzadas en 2030. En las tecnologías a las que nos referimos como avanzadas, las tenéis aquí en pantalla, pues son Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, colaborativa, conexión 5G, realidad aumentada y blockchain. Tenéis también el porcentaje del resultado de la adopción de estas tecnologías, cuáles eran las más implantadas. Ahora sí, dejadme por un momento que os presente qué es el Digital Innovation Hub de Cataluña. De hecho, es un encargo que hizo la propia Comisión Europea a las regiones para que se organizaran y pusieran a disposición de las empresas de las respectivas regiones las capacidades en cuanto a infraestructuras y conocimientos de digitalización y tecnologías avanzadas para que
acercar estos dos mundos del conocimiento de las empresas, para que las empresas pues, tuvieran oportunidad de, antes de hacer inversiones considerables en estas tecnologías, las pudieran testear a nivel de pues, analizar si eran viables, hacer prototipos, etcétera. En el caso del Digital Innovation Hub de Cataluña, está organizado en 7 nodos, que son los que veis, donde por cada nodo hay una de las 7 tecnologías avanzadas que os he citado antes y a su vez pues un coordinador que es una de las entidades catalanas que tenemos, pues, que es un referente en la respectiva tecnología. Pues, por ejemplo, en la tecnología de computación, pues el referente es el Barcelona Supercomputing, en fotónica ICFO, en robótica y manufactura avanzada tenemos a Eurecat. Este instrumento que os comentaba de los Digital Innovation Hubs, que viene impulsado por la Comisión Europea a nivel España, se presentaron a 38 Digital Innovation Hubs, de los cuales 12 fueron aprobados y están recibiendo financiación de la Comisión Europea. En Cataluña se presentaron 2 y de momento solo uno de ellos, que es el que os estoy presentando, que es el Digital Innovation Hub for Catalonia, es el que ha tenido financiación. A pesar de que son regionales, es interesante tener en cuenta que la zona geográfica de influencia es a nivel europeo. Es decir, el Digital Innovation Hub de Cataluña puede hacer proyectos con el resto de España o de Europa y viceversa. Es decir, empresas catalanas se pueden beneficiar de las capacidades de otros Digital Innovation Hubs españoles o europeos. Y todo esto os lo cuento por la oportunidad que os decía que está abierta ahora mismo, que es este programa de financiación que está lanzado desde la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde se está subvencionando el 100% hasta un máximo de 30.000 euros para que empresas españolas hagan proyectos con proveedores de estos Digital Innovation Hubs españoles. Tenéis aquí el tipo de contratación y servicios y los máximos según el tipo, que puede ser consultoría, testeo, experimentación y validación, formación o incluso asesoramiento para búsqueda de financiación. Esto estará abierto hasta que se acabe el presupuesto o el límite para presentar la solicitud ya veis que es extenso hasta el 30 de septiembre de 2025. Y la segunda oportunidad, esta es la primera que os quería comentar, y la segunda oportunidad que está muy presente ahora mismo y muy actual es el próximo congreso que se hará del 18 al 20 de abril, el Advanced Factories, que es el congreso de referencia en Industria 4.0, donde allí estáis más que invitados, supongo que algunos ya tenéis previsto pues, asistir. Tendréis la oportunidad de conocer muchos proveedores tecnológicos y también desde la Generalitat de Cataluña tendremos un stand donde estamos desde ya promoviendo que tengan lugar reuniones con proveedores tecnológicos, entre ellos estos que os comentaba del Digital Innovation Hub, que en concreto serán, como veis en pantalla, el miércoles 19 de abril. Lo estoy comentando muy rápido por el límite de tiempo que tiene la intervención, pero para emplear la información, a la última diapositiva tendréis mis datos de contacto y no dudéis en preguntar o profundizar sobre cualquier de los temas que estoy comentando. Ahora sí, paso al segundo punto, que es presentaros el catálogo de casos de uso de Industria 4.0. Como os decía, hemos ido financiando desde 2019 muchos proyectos de implantación de estas tecnologías avanzadas. De estos proyectos que hemos financiado, un subconjunto y con el previo permiso de las respectivas empresas, las hemos ido añadiendo a esta colección, a este catálogo de ejemplos de casos de uso que sirven pues, para inspirar que otras empresas de los mismos sectores o que se están pensando adoptar tecnologías puedan ver pues, que ejemplos de otras empresas parecidas más o menos a ellas que también lo han implantado. El catálogo está organizado por sectores, concretamente los 18 sectores que veis.
Deciros que de química y plástico ahora mismo hemos recogido 8 casos, nos gustaría mucho que fueran más en la siguiente publicación, en la siguiente edición, y por tanto desde aquí animaros mucho a que realicéis proyectos en este sentido y a ver si en la próxima podemos tener más ejemplos y más casos del sector. En cuanto a tecnologías, están organizados por estas 13 tecnologías que tenéis en pantalla. En el caso de los ejemplos del plástico, veréis que la mayoría están centrados en proyectos de integración de sistemas. Son proyectos, todos ellos los que presentaré, en lo que se ha hecho es implementar proyectos para mejorar la productividad, o sea, proyectos de proceso, innovación en procesos, por decirlo de algún modo, donde ya lo veréis, lo que más abunda pues, son casos de control de datos y aplicación de inteligencia artificial para aprovechar la información que estos datos proporcionan. El catálogo está a disposición de todos vosotros, es un catálogo que es público. Y precisamente ayer se hizo la renovación en la que se añadieron los casos de la última edición que estamos justificando ahora, que es la del 2021. Y empiezo ya con los casos. El primero de ellos es la empresa Reita Plus. En este caso es una empresa que se dedica a la fabricación de granzas y composts reciclados. Y lo que hizo esta empresa, juntamente en este caso con el proveedor fue Bestplan, pues fue un proyecto en el que se integraban datos del sistema ERP que ya se estaba implementando, pues con información del sistema de producción y gestión del mantenimiento. Como veis, pues han conseguido, gracias al proyecto, reducir las averías en un 40%, reducir el material que no pasaba el proceso de calidad del 50% o también pues, reducir puestos que han sido reconvertidos en otros que aportan más valor. Otro ejemplo, sigo también con empresa que también está reutilizando material plástico para utilizar la granza en material recuperado y en este caso interviene también otra tecnología que es impresión 3D, porque la empresa quería estudiar la viabilidad de utilizar los materiales que tenía en formato de granza para utilizarlos en fabricación aditiva. De este modo, pues se está planteando nuevas líneas de negocio y mejorar su competitividad. En este caso, la empresa Ecoplast Montmeló lo hizo con el proveedor Eurecat. Igual que en el siguiente caso que os muestro, que es muy parecido, es otra empresa, Terplastics, también de reciclaje de material de granza recuperado para la impresión 3D. Y aquí, pues, bueno, esta empresa se dedica a la recuperación y reciclaje de plásticos procedentes de residuos postindustriales. Y gracias a este proyecto, pues esta empresa también se plantea un nuevo modelo de negocio incorporando la impresión 3D basada en fabricar series cortas con tecnología de extrusión 3D y sus materiales. Sigo con otro tipo de empresa, en este caso ya no es de material, sino que es una empresa que básicamente tiene clientes en el sector del textil, porque lo que hace es recubrir los rodillos que utilizan en el textil con una capa de caucho, de poliuretano o de fluoropolímeros. Complas es una empresa industrial que, si no me equivoco, van ya por la tercera generación y en este caso también con el proveedor Bestplan hicieron un proyecto de mejora de proceso. Se trataba de optimizar los tiempos para mejorar pues, la gestión de los activos, las infraestructuras, las personas implicadas y al fin y al cabo tener un sistema de gestión más digitalizado y eficiente. En este caso, el proyecto también incluía la parte de sensórica porque se dotaron a las máquinas con sensores que recogían información del proceso.
Tenéis también los beneficios, reducción de las averías en un 40%, reducción del coste en un 30% o de los puestos, en este caso también del 40%. Otro ejemplo, también en este caso otra empresa familiar, Plásticos Kira. En este caso son fabricantes de tubos, de tuberías de polietileno de alta densidad y baja densidad para la conducción de agua potable y riego o para la protección de cables eléctricos. Aquí lo que hicieron fue implantar un MES, un Manufacturing Execution Systems, en una de las líneas de fabricación de las tuberías. Y al final del mes es un puente entre los datos de gestión del ERP y el control de planta. Y a partir de esto, pues pudieron calcular y diseñar los principales KPIs que sirven a la empresa para tomar las decisiones estratégicas. En este caso, los beneficios, pues un 90% de reducción del tiempo destinado a gestión documental. Aquí hay muchas empresas que tienen margen de mejora en la parte de digitalización de los documentos, 20% menos en paradas por averías, 10% menos del lead time y también incremento en un 20%, que no es poco, del OEE, Overall Equipment Efficiency. En este caso, el proveedor es Pentamatic. Otro ejemplo, Plastic 85. En este caso es una empresa que lo que hace es fabricar piezas ahora por inyección de termoplásticos y aquí también relacionado con analítica de datos por KPIs y un planificador que se integraba con el ERP actual. Ahora lo que tiene la empresa pues es un sistema también de gestión digitalizado donde integra los procesos de valor y también pues, los trabajadores implicados. En este caso, pues la productividad se redujo a un 20%. Quiero decir, mejoró la productividad con menos intervención de las personas técnicas, la reducción del tiempo de lanzamiento del 20% y la mejora del OE de las máquinas en un 15%. Y creo que es el último ejemplo, en este caso con la empresa IM, el asesor Vicente Luna y la empresa adoptadora Codima de inyección de termoplásticos, que lo que hace pues, es transformar termoplásticos y montar componentes. Lo que hizo fue un proyecto centrado en implementar herramientas para digitalizar los procesos que hasta ahora eran manuales. Implementaron un sistema de alertas para reducir el tiempo de detección de los problemas que surgían en la fabricación y así tomar más datos con los que parametrizar la fabricación y tener un sistema de trazabilidad de las piezas. Los beneficios, pues mejora de la competitividad, reducción de costes y optimización del control de calidad. Y hasta aquí, creo que queda un par de minutos para preguntas si queréis, pero ya os he dicho, tenéis aquí mis datos de contacto para ampliar cualquiera de la información que os he presentado. Muchas gracias, María, por compartir con nosotros tantos casos de éxito. En este caso, felicitar también a Axio por las iniciativas que llevan haciendo desde hace muchos años. Ahora damos paso a ver si hay alguna pregunta. A ver, Leti, si hay en el chat hay alguna pregunta. Bueno, creo que las puedes leer tú, ¿no? Las preguntas, Sergi. Sí, Sí, creo léelas. que... Vale. Sí, léelas. A ver, nos preguntan que cómo se puede descargar el catálogo de casos completo. Esto por un lado. Y por otro, ¿quién son los proveedores de los proyectos de los casos publicados también? Si hay alguna manera de obtener más información. Sí. En relación a la primera pregunta, ¿cómo se puede descargar el catálogo? Os he dejado el link en la presentación que entiendo os harán llegar. En la diapositiva que hago referencia al catálogo está ahí un link. Podréis clicar, os aparecerá un formulario pidiendo los datos, pero detrás hay un automatismo en el que cuando deis de alta vuestro correo electrónico, en el mismo momento en el correo electrónico os llegará
una comunicación automática con un link para poderloslo descargar. No sé si lo he dicho, ahora mismo hay 112 casos entrados. Y en cuanto a la segunda pregunta, los asesores que están implicados, los proveedores que son los que hacen el proyecto en las empresas, tienen que estar previamente acreditados. Podéis encontrar cuál es el listado de asesores acreditados en estos momentos en un link que a ver si os puedo pasar en un momento por el chat. Y en el link tendréis tanto la información en el listado de proveedores acreditados como las condiciones por si alguno de vosotros fuera proveedor y quisiera pasar a ser proveedor acreditado en Industria 4.0, que es el tipo de acreditación que se requiere para poder optar a ser proveedor de estos cupones Industria 4.0. Intentaré a ver si os paso el link. Perfecto, María, muy interesante. Pues bueno, pues damos las gracias a María otra vez. Y bueno, y vamos a seguir con la siguiente ponencia. Tenemos con nosotros a Borja Valparda, que es CEO y científico de datos en Data Value Management, perdona, que nos va a hablar de inteligencia artificial para la optimización de procesos. Cuando quieres, Borja, si quieres, te puedes compartir pantalla. Hola, sí, os comparto la pantalla. Vale, ¿estáis viendo ya? Sí. Estamos viendo ahora modo presentación. Vale, perfecto. Pues bueno, primero me iba a presentar yo brevemente, bueno, quién soy yo, qué hace nuestra compañía un poco en general, de una manera muy breve, y luego sí que vamos a presentar, pues, bueno, cómo se podrían optimizar los procesos dentro de, bueno, diferentes áreas relacionadas con la fabricación. Un segundo. Entonces, bueno, nosotros somos una startup, originalmente somos de Álava, aunque también tenemos una segunda delegación en Navarra y, bueno, pese a que físicamente solamente estamos en estos dos territorios, realmente hacemos proyectos, bueno, tanto a nivel estatal como también en el extranjero. Y, bueno, nuestra compañía básicamente lo que hace es explotar los datos a través de diferentes técnicas de inteligencia artificial, como puede ser el Machine Learning, generando aplicaciones que permiten a las diferentes compañías explotar sus datos. Dentro de las... Bueno, aquí tenemos un poco cuál ha sido nuestra historia. Entonces sí que nos gustaría destacar, bueno, pues como ciertos hitos, como haber participado en el programa BAIND 4.0, que nos dio la posibilidad de trabajar con Unilever, y os comentaremos un poco el proyecto que hicimos con ellos, que realmente es aplicable a cualquier tipo de industria. Y bueno, simplemente para que conozcáis un poco cuál ha sido nuestra trayectoria desde que empezamos el proyecto en el año 2018. A continuación os vamos a explicar brevemente qué opciones ofrece la inteligencia artificial a la hora de abordar proyectos, bueno, industriales o cualquier tipo de proyecto que permita optimizar procesos. Entonces, la primera opción que ofrece la inteligencia artificial es aumentar el conocimiento. Realmente dentro de las compañías hoy en día tenemos una gran cantidad de datos recogidos a lo largo de, bueno, pues de bastantes años, de muchísimos procesos, pero realmente estos datos es necesario transformarlos en información. Es decir, gracias a los algoritmos lo que somos capaces de determinar es por qué ocurren las cosas. Y logrando saber así qué circunstancias tenemos que tratar de favorecer y qué circunstancias tenemos que tratar de evitar. Luego, como os digo, os pondremos ejemplos de todo esto. El segundo tipo de proceso que se puede hacer es la automatización de los diferentes procesos, que también nos ayuda, bueno, pues a la propia optimización. Es decir, hoy en día todavía se siguen haciendo en muchísimas compañías un montón de procesos que son repetitivos y mecánicos de una manera completamente manual. Esto al final es muy poco eficiente. Entonces, gracias a diferentes técnicas de inteligencia artificial se pueden desarrollar, bueno, pues
diferentes software que permitan automatizar todas esas tareas. El siguiente tipo de proyecto que se puede realizar serían los sistemas predictivos. En este caso, lo que se utiliza son algoritmos con un mayor nivel de complejidad que lo que nos permiten es saber con la mayor precisión posible qué es lo que va a ocurrir en el futuro. De forma que, pues en muchos casos nos podamos adaptar a aquello que va a ocurrir mejorando nuestros procesos y evitando pues, que se den ciertos problemas o logrando que se produzca aquello que queremos realizar. Y luego, aparte, pues se pueden realizar otro tipo de proyectos relacionados con datos, como puede ser visualizaciones, sistemas de reconocimiento, de visión artificial, etcétera, que también pueden optimizar los procesos. Y después de haber explicado toda esta, de un poco desde un punto de vista teórico, qué es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es explicar los diferentes proyectos de una manera más concreta. Para eso primero os vamos a poner un pequeño vídeo. Este es un vídeo que grabó Unilever, está en internet, está en YouTube, y ellos explican el proyecto que hicimos nosotros con ellos. Es un vídeo de, dura 1 minuto y medio, os lo pongo y luego os explico con más detalle lo que fue este proceso y luego os vamos explicando otros proyectos. Mi nombre es Javier Ayuela y trabajo como manager de transformación digital en Unilever. Nosotros tenemos una filosofía de reducir los procesos de mayor fricción y sustituirlos por procesos digitales. Para ello, hemos desarrollado una plataforma de gestión de fábrica que funciona como un Lego Brick, donde hemos integrado el modelo de análisis matemático de microparadas desarrollado por Data. Con un solo clic analizamos las diferentes microparadas que tenemos en cada máquina de cada una de las líneas y lo cruzamos con más de 50 variables del producto para llegar a cuál es la causa raíz. Esto nos ahorra cientos de horas de análisis al año. Además, el algoritmo, en función de los datos reales de la producción, es capaz de anticipar las microparadas antes de que ocurran y así puede poner en preaviso a los oficiales de línea. Este sistema ha sido diseñado y customizado a las necesidades de Unilever para poder ser exportado al resto de fábricas que tiene el grupo por el mundo. Muchas gracias. Vale, vuelvo al PowerPoint. Vale, no sé si más o menos habéis entendido en qué consistía el proyecto, pero realmente de las cosas que os acabamos de explicar, en este caso combinamos el primer tipo de proyecto y el tercer tipo de proyecto. Es decir, primero realizamos un análisis que nos permitía determinar cuáles eran las razones o las circunstancias de producción que generaban una mayor cantidad de problemas. Es decir, en este caso entiendo problemas como paradas de línea. Esto, al final, pues daba un mapa gracias a todos estos datos, de qué circunstancias se deben de tratar de evitar y qué circunstancias o qué patrones de producción se deben de tratar de potenciar. Sin embargo, perdón, esto no siempre es posible, ni todas las paradas son posibles, es posible saber por qué se van a producir, ni aun sabiendo por qué se van a producir o sabiendo que algo genera más problemas, no siempre es posible evitarlo. Entonces, de manera paralela, desarrollamos otro sistema que lo que iba haciendo es, en base a las propias circunstancias de producción en tiempo real, ir avisando de en qué puntos de la línea se iban a generar más fallos. Entonces, de esta manera, estamos utilizando un sistema predictivo que servía para poner en preaviso al operario. Es decir, no sabemos exactamente por qué, pero si podemos identificar que en un cierto punto de la línea se va a producir una parada, vamos a conseguir que el operario pues esté preparado y esté con las herramientas necesarias y en el punto adecuado para solucionar a la mayor brevedad posible esa posible parada. En este caso, este proyecto lo hicimos a
para Unilever, pero es algo que realmente se podría hacer pues, en cualquier tipo de proyecto, tanto en fabricación avanzada como o en fabricación aditiva como en cualquier otro proceso de fabricación. Muy unido a lo que acabamos de explicar, se puede hacer un segundo tipo de proyecto que también puede ayudar a la optimización de los procesos, y es la generación de un gemelo digital. Es decir, muchísimas veces en las empresas se desea pues, realizar ciertas pruebas o saber cómo sería la producción o qué resultados se obtendría. Pues, por ejemplo, en un proceso de fabricación, saber las medidas o saber el consumo energético o cualquier otra variable que se desee medir. En este caso, lo que se puede hacer es un algoritmo de Machine Learning que en vez de hacer predicciones respecto a datos reales que se vayan generando, puede hacer predicciones respecto a datos ficticios que nosotros decidamos meterle. En este caso, pues lo que tendríamos sería un gemelo digital. Es decir, cualquier cosa que queramos probar, se la podríamos pasar al algoritmo, nos daría un resultado, una predicción. No va a ser siempre al 100% exacto, pero se puede conseguir en la mayor parte de los casos que sea muy ajustado. Entonces nos permitiría saber qué es lo que va a ocurrir con un coste muchísimo más bajo y sin asumir ningún tipo de riesgo, ya que simplemente sería algo, pues un gemelo digital, es decir, algo virtual. Profundizando en los desarrollos, se puede hacer un proceso de ingeniería inversa. Es decir, si nosotros sabemos los datos que generan una determinada respuesta y podemos modelar o predecir cualquier escenario que conozcamos y saber qué es lo que va a ocurrir, lo que se puede hacer es un proceso de ingeniería inversa. Es decir, si tenemos que hacer una determinada fabricación que puede tener diferentes composiciones o diferentes formas de realizarla, gracias a estos algoritmos lo que podemos hacer es un proceso de ingeniería inversa y saber exactamente, en base a las circunstancias, a cómo se ha ido produciendo en los últimos meses o años, cuál es la mejor composición, sabiendo que tiene que cumplir una serie de restricciones. Es decir, sería una especie de proceso de optimización clásico, pero en vez de basarnos en datos o en supuestos teóricos, nos estaríamos basando en datos reales. Es decir, normalmente se ajusta muchísimo más a la realidad porque se está basando en lo que una empresa ha hecho y no en lo que teóricamente podría llegar a hacer pues o una máquina o una línea de producción. Otro tipo de proyecto que se puede aplicar a prácticamente cualquier industria es la reducción de mermas en la fabricación. En este caso, sería un proceso muy parecido al primero que os hemos explicado, y lo que buscaría es tratar de reducir, en este caso, las mermas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Identificar cuáles son las variables clave que provocan un mayor o menor número de mermas, tratando de evitar así todas las circunstancias que nos lleven a aumentar la probabilidad de que un producto sea defectuoso. Si hacemos en este tipo de proyectos, también se podría hacer un gemelo digital, es decir, saber qué probabilidad tenemos de que un producto sea defectuoso bajo ciertas circunstancias de producción, y también podríamos hacer una ingeniería inversa, es decir, saber en función de lo que estemos produciendo y ciertas variables que no podamos controlar, como por ejemplo variables ambientales, cuál es la mejor opción o las opciones más adecuadas para producir ese producto. Y otro tipo de proyectos que ahora son, que están cobrando muchísima relevancia dentro, realmente de cualquier industria que se dedica a cualquier proyecto de fabricación, es la optimización de la cadena de suministro, la logística y el estocaje. Una de las grandes ventajas que ofrece la inteligencia artificial es que se puede modelar, y lo hemos hecho con muchísimas compañías de diferentes ámbitos, la propia demanda de productos que va a tener una determinada compañía. Es decir, si somos capaces de conocer la demanda con precisión, se puede hacer un algoritmo otra vez de ingeniería inversa que permita optimizar todos los procesos en base a la propia demanda que podemos tener. Es decir, si sabemos con un cierto margen de error, pero conocido, cuál va a ser la demanda, por poner un ejemplo, del próximo mes, podemos definir semana a semana o día a día
cuál es el nivel de stock que necesitamos para evitar, bueno, pues una rotura de stock, pero a su vez evitar tener un stock completamente sobredimensionado. En base a esto, también podemos optimizar nuestra logística. Es decir, si sabemos cuánto vamos a vender, vamos a saber cuánto necesitamos, pues cuántos camiones podemos necesitar o cómo tenemos que gestionar toda la logística. Y esto podemos ir hacia atrás en toda la cadena de suministros y, bueno, planificar la producción, las necesidades de personal, los turnos, incluso llegar hasta la cadena de suministro y optimizando así todo el proceso. Y realmente esto, bueno, aquí os hemos intentado poner 5 ejemplos que son, bueno, pues los más habituales, pero realmente se podría hacer o aplicar este tipo de metodologías a cualquier tipo de proceso siempre y cuando tengamos pues una cierta cantidad de datos. Al final, todo esto lo que se trata es de saber qué es lo que, o sea, la inteligencia artificial y el análisis de datos se trata de saber qué es lo que va a suceder, por qué va a suceder o por qué suceden las diferentes cosas y con esto optimizar todo el proceso de toma de decisiones y, bueno, optimizar todos nuestros procesos de fabricación. Realmente, bueno, como podéis ver, hemos trabajado ya con muchísimos clientes y os dejamos nuestros datos de contacto. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues podéis aprovechar ahora os dejo nuestros datos a preguntarnos. Muchas gracias, Borja, por tu presentación y por compartir con nosotros vuestra experiencia. Bueno, pasamos ahora a ver si hay alguna pregunta. Ya estamos mirando el chat si alguno de los asistentes está comentando alguna cosa. Pero aparte de eso, yo tendría un par de preguntas. ¿Es necesario disponer de millones de datos para abordar estos proyectos? No, realmente no es necesario tener millones de datos. Es decir, nosotros tenemos clientes que hacen pues, proyectos que generan datos constantemente y sí que han podido tener millones, pero también hemos hecho proyectos dentro del ámbito agroalimentario que pues, sus ciclos de producción son muchísimo más largos y hay empresas que tienen una producción por año o muchas o 2 o 3 por año y realmente pues aunque tengan un histórico de datos muy amplio, difícilmente van a tener miles de datos y se puede abordar ese tipo de proyectos. No se pueden utilizar todas las tecnologías o todos los algoritmos existentes, pero también se pueden realizar proyectos acotándolos que sean capaces de generar valor. Muchas gracias. Otra pregunta. Tenemos aquí una pregunta en preguntas y respuestas. Nos preguntan, bueno, nos dicen que vuestros proyectos son muy interesantes y que se tienen sentido también para empresas de servicios. Sí, realmente tienen sentido para todo tipo de empresas. Nosotros hemos trabajado con una consultoría de empresas hasta con empresas que son comercializadoras y también con otra asesoría que se dedica a asesorar a proyectos, a startups o a nuevas empresas y realmente hemos tenido bastante éxito. También hemos optimizado campañas de marketing, entonces realmente sí se puede aplicar. Pues, por ejemplo, un proyecto muy típico en ese tipo de sectores sería la optimización de la actividad comercial, saber, pues en base a las acciones que una empresa esté realizando, el impacto que está teniendo, qué acciones son más adecuadas o le generan mayor impacto. También predecir la demanda para adecuar todos los servicios. Y, bueno, dependiendo qué tipo de empresa, también automatizar ciertas tareas. Perfecto. Otra pregunta que tengo aquí, Leti, para Borja. ¿Cuánto tiempo puede llevar el desarrollo de este tipo de proyectos? La verdad es que esto es algo muy, muy variable. Depende mucho de la cantidad y de la calidad de los datos que tengan las empresas. Estos proyectos, pues, normalmente suelen tener un mínimo de 1 mes y medio o 2 meses, sobre todo si es el primer proyecto, porque necesitamos conocer a la empresa y trabajar de una manera conjunta, conociendo un poco sus necesidades. Y, bueno, luego, dependiendo de la complejidad, pues pueden llegar a los 6 u 8 meses.
Vale, perfecto. O sea, que dependerá un poco del... Por eso también en otra pregunta que era es si este tipo de proyectos los pueden abordar también pequeñas y medianas empresas. Sí, realmente, bueno, dentro de los clientes que tenemos, pues el más grande es Unilever con bastante diferencia, pero también hemos trabajado con una pequeña planta de producción que son 10, 15 trabajadores, incluso con empresas de 2, 3 personas. Lógicamente, los proyectos hay que acotarlos porque no va a tener el mismo impacto un sistema que sea, pues que podamos diseñar para una gran multinacional y que esté customizado y adaptado a todas sus fábricas que el desarrollo que se puede hacer a una empresa que es muchísimo más pequeña, pero no hay ningún requisito en cuanto al tamaño. Y también el grado de implicación que necesita tener la empresa es muy elevado. En las primeras, o sea, al inicio del proyecto sí que es necesario, porque al final es necesario definir exactamente qué es lo que quieren predecir y cómo necesitan, o qué es lo que quieren analizar y qué resultados esperan y qué es lo que están buscando. También es necesario que nos expliquen los datos, porque al final sin entender estos datos, pues probablemente vamos a cometer muchísimos errores. Luego hay una fase que no es tan exigente, ya que es la parte donde nosotros hacemos pues, todos nuestros análisis matemáticos, y después sí que volveríamos a necesitar bastante de su ayuda, tanto para definir la propia interfaz de usuario que van a querer. Realmente nosotros siempre hacemos una interfaz de usuario y una aplicación hecha a la medida de las necesidades del cliente o de sus preferencias, con lo cual eso es algo que nos tienen que indicar un poco qué es lo que necesitan y luego también validar los resultados y ser capaces de interpretarlos de manera adecuada. Perfecto, muchas gracias. Entonces sería un poco la interfaz de usuario, pero has hablado que es el producto final que puede ver la empresa, ¿no? O sea, de la manera Eso es, sí. Al final, pues todos estos sistemas al final se hacen programando, pero realmente luego siempre van dotados de una interfaz de usuario donde se puede consultar todo lo que se desee y sin necesidad de tener ni conocimientos matemáticos ni conocimientos de programación. Pues muchísimas gracias, Borja. ¿Tenemos alguna pregunta más en el chat? No tenemos ya ninguna pregunta más. Yo creo que si hay alguna pregunta pendiente podéis contactar con Borja. Tenéis aquí todos sus datos y os enviaremos su presentación. Pues nada, darte otra vez las gracias, Borja, por compartir con todos nosotros y con toda la comunidad del CEP tu interesante presentación. Gracias a vosotros. Pues bueno, seguimos con el evento de hoy. Vamos a dar la bienvenida tanto a Raúl Arribas como a Darle de RLE Iberia, que nos van a presentar Smart Pulse por Smart Factories. Cuando queráis, si queréis, podéis presentar. Muy bien. Voy a compartir pantalla a ver si realmente veis la presentación. Cuando veáis la pantalla me lo decís porque no sé si lo estáis viendo ahora o no. Todavía no. ¿No? Espérate un segundo. Pantalla 2. Vale, aquí está. Ahora se está cargando. Sí, ahora vemos. Ahora sí. Ahora veis el fondo exacto y ahora la presentación. Y ahora la presentación, correcto. Muy bien. Pues nada, primero de todo, muchas gracias al CEP por darnos esta oportunidad de presentaros nuestro caso. En este sentido vamos a presentar una de las soluciones que hemos hecho para el mundo plástico, en realidad para el mundo del sector de procesos también. Mi nombre es Eduardo Leden, soy el director general de RLE Iberia y voy a hacer una breve introducción a la compañía. No quiero extenderme mucho en esto. RLE Iberia es la sede española del grupo RLE Internacional. Somos una empresa que estamos repartidos en 7 países del mundo y somos aproximadamente unos 2.300 trabajadores en todo el mundo.
Somos una empresa muy enfocada a temas de ingeniería. Damos soporte a tanto ingeniería mecánica como ingeniería de desarrollo software para vehículos, muy centrados en el sector de automoción, pero a través de la división de Digital Transformation pues hemos abierto mercado, hemos abierto sectores y ahora actualmente pues dentro de los servicios que nosotros estamos dando, tanto en los sistemas de digitalización, sistemas de electrónica de potencia, baterías y todo lo que sería vehículo eléctrico e híbrido, conectividad y módulo de ADAS y de toda la parte del módulo eléctrico del vehículo, procesos de fabricación industrial, que es un poco donde nos centraríamos ahora, ¿no? Pues en toda la fase de desarrollo de software, ingeniería, consultoría técnica y de transformación digital. Esto, bueno, es un poco el footprint que tenemos a nivel de clientes, en los cuales pues la mayoría, como podéis ver, son del sector automoción. Y básicamente hoy nos vamos a centrar en el proyecto de Smart Tool Suite, ¿vale? Pero queríamos también comentar que juntamente con el CEP y Largoico y Birciplastic también estamos trabajando en un proyecto que se llama Smart Waste 4.0, que es pues un proyecto más de visión artificial para nuestro caso. Es la puesta en marcha de una máquina para poder hacer pues la selección de plásticos para luego su reciclado. Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte de Smart Tool Suite, que es el producto en realidad que nosotros hemos desarrollado internamente para dar solución a varios sectores. STS es una suite de herramientas que está pensada para entornos de trabajo, sobre todo que están pensados para la digitalización de los procesos y la digitalización sobre todo de lo que nosotros llamamos las validaciones de los procesos. Aquí en este caso, por ejemplo, como casos de uso, ¿no? Ejemplos de uso, pues industrias en medios de producción, departamentos de recursos humanos y administración, logística, pero el caso de uso que nosotros hemos utilizado para el desarrollo de esta aplicación es, estamos colaborando con una empresa que es CAD Engineers, con la que estamos haciendo todo el desarrollo de lo que sería el proceso de ingeniería y fabricación de moldes de inyección de plástico. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es, hemos desarrollado una solución que lo que hace es, basándonos en la definición de un workflow concreto, lo que hacemos es convertir ese workflow de proceso de fabricación en verificaciones, en checklists de verificación que luego se usan más tarde para poder verificar pieza a pieza pues tanto el proceso de fabricación como tal, como puede ser también el proceso de materiales, entregas, etcétera, ¿no? Y eso queda todo registrado en la plataforma para luego su uso posterior, ¿vale? Este es un poco el enfoque de lo que sería nuestra solución y en este caso voy a dar la palabra a mi compañero Raúl Arribas, que explicará un poco más el tema de la plataforma, incluso la mostrará para que se vea un caso de uso de cómo poder utilizar esta herramienta en un entorno pues, de diseño y fabricación de moldes. Así que Raúl. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y poder compartir uno de nuestros proyectos. Os voy a compartir la pantalla. Sí, supongo que tengo que dejar de compartir yo, ¿no? Vale. Cuando lo veáis, está compartiendo ya, ¿verdad? Correcto. Vale, perfecto. Pues me presento, me llamo Raúl Arribas, soy Project Management and Software Engineer de la empresa RLE, de la parte departamento digital de Barcelona, de la empresa. Y bueno, estamos trabajando en diferentes proyectos y lo que vamos a presentar hoy es el Smart Tool Suite. Aquí os dejo una diapositiva un poquito explicando un poquito la arquitectura de lo que es. Smart Tool Suite es un sistema en la nube que permite que las empresas puedan diseñar y gestionar sus propios workflows para luego poder asignarle trabajos a sus empleados en modo de checklist. Entonces, tenemos este sistema tiene 3 aplicaciones. La primera sería una aplicación
web para escritorio, en el cual pues tiene dos módulos, el Process It y el Check It. Y el Process It es para poder crear workflows y crear proyectos, y el Check It es poder asignarlos y ejecutarlos. Esta aplicación se puede utilizar tanto en un ordenador como una tablet, porque tiene un diseño responsive. Después tendríamos la aplicación móvil para Android nativo, que sería para que el empleado, el usuario, pudiera ejecutar estos workflows en formato checklist, en formato paso, paso, paso. Y luego tenemos la aplicación también para Android nativo, pero en formato para gafas inteligentes. El objetivo es que se puedan ejecutar estos checklists, pero sin tener que usar las manos, solo con comandos de voz. Si me permitís, os voy a hacer una pequeña demo de lo que es la plataforma web. Sobre todo os voy a enseñar un poquito lo que es la parte del Process It. Os voy a hablar de los workflows, de cómo estamos nosotros trabajando esta parte. Creemos que es muy importante y es la que tenemos más avanzada. Esta es una lista de los workflows que ahora mismo estoy logado como una empresa, y esta es una lista de workflows que esta empresa ha creado. Si entro dentro, lo que se puede ver es un workflow en sí, un editor que tiene pues una serie de pasos que empiezan con uno y acaban con uno o con varios. Aquí la idea es ir añadiendo los pasos que se va creando la empresa y conectándolos o pensando que en el momento que se ejecute el usuario pueda ver qué tiene que hacer en cada momento. Entonces, los pasos que hemos diseñado son de diferentes tipos. Tenemos pasos de tipo, por ejemplo, acción, en el cual enseñamos lo que se tiene que hacer, y simplemente el usuario solo ejecuta en el mundo real lo que pone en el paso y luego le da a continuar. En el caso de, por ejemplo, un paso de este workflow sería pues encender el horno de la rotomoldeadora. Pues el sistema le explica un poquito lo que tiene que hacer. Luego tendríamos otro tipo de pasos, tipo pregunta, que serían los que espera que el usuario haga alguna interacción con la aplicación. Por ejemplo, pues le hace una pregunta y queremos que el usuario responda si sí o si no. Por ejemplo, tenemos este paso que pregunta si el tanque a fabricar es de una capa. Le da una descripción y al ser un tipo pregunta, al usuario le saldrá esta información y dos botones, sí o no. Dependiendo de lo que responda, en el workflow, el siguiente paso que le marque la aplicación será pues o vuelves al paso cargar el compuesto o vas al paso de extraer. Y así un poquito seguía siguiendo los pasos. Tenemos el de booleano, tenemos otro que es pues añade una descripción, descríbeme el estado de la pieza, y se puede añadir una descripción, o súbeme una imagen, súbeme una foto, súbeme un documento, seleccióname una opción de las que te indico para ver hacia dónde vamos. Pues esto es un poquito lo que sería un ejemplo de workflow. Para poder crear workflows es muy fácil. O sea, primero tienes que crearte las preguntas y luego es tal cual como en este menú de pasos, poder coger y arrastrar y conectar. Y esto se va haciendo el workflow hasta que tenemos uno bien hecho, lo guardamos y ya lo tenemos justo y preparado para poder añadirlo a un proyecto. Esto sería un ejemplo de workflow. Permitidme que os enseñe otro proyecto, otro workflow así rápidamente. Este es uno un poquito menos lineal. Aquí se ve pequeñito, al final es un Kanban. Puedes hacer zoom sin problema para poder trabajarlo tranquilamente, puedes navegar. Si te molesta toda la parte de fuera, puedes
esconderla. Y aquí pues tenemos otros tipos de workflow con un poquito más de, bueno, diferentes. Por ejemplo, aquí empezaría el proceso y luego pasaríamos a una pregunta que nos indica que seleccionemos uno de los dos procesos, o drawing o sample. Entonces, el usuario, cuando selecciona uno o el otro, sería hacia este camino o hacia este camino. ¿Qué más tendríamos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos como un bucle, que aquí lo que estamos preguntando es, le estamos dando la acción de que manufacture el molde y que tiene que seguir estos pasos. Esto se ha añadido como texto para hacer alguna cosa muy sencilla. Y aquí, mientras no esté todos los pasos manufacturados, siempre estará iterando hasta que salga y continuará hacia el siguiente paso. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero lo hemos hecho muy abierto de tal forma que el hecho de este paso se podría crear otro tipo de workflow. Al final se puede ir concatenando workflows en un proyecto. ¿Y qué más quería comentar? Aparte, podemos, si queremos, pues exportar la documentación, el workflow en un documento, y así es más fácil de compartir. Me gustaría enseñaros un momento rápidamente algunos pasos de cómo estamos hechos, cómo están hechos, porque primero hacemos los pasos, los guardamos y los podemos utilizar en todos los workflows que queramos. Y os quería enseñar algunos, así de forma rápida. Vale. Ejemplo, este sería un paso. La aplicación es multidioma. Ahora mismo permitimos tanto el castellano como el inglés. En un futuro añadiremos más lenguajes, más idiomas. Un paso sería un nombre, añadimos una descripción, un tipo, incluso lo podemos acompañar con imágenes, con cualquier tipo de fichero que da soporte a este paso. Por ejemplo, en este caso, pues si tiene que hacer una inspección, le podemos subir un documento con los pasos que tiene que seguir. Los documentos que acepta son imágenes, vídeos, audio y la mayoría de los principales tipos de documentos como PowerPoint, Doc, PDF. Otro paso que me gustaría enseñaros, así un poquito rápido para ver todos los tipos de ejemplos, sería, por ejemplo, selección de procesos, que ya lo hemos visto antes. Esto es un tipo opciones. Lo que hacemos aquí es nosotros mismos, como empresa, podemos crear nuestras propias opciones y añadirlas a este paso. Por ejemplo, tenemos estas opciones y las podríamos añadir. En este caso, en el workflow, cuando ponemos ese paso, tenemos que tirar tantas flechas como opciones demos. Aquí también podemos poner recursos multimedia, y podemos poner una descripción, todo lo que necesitemos. Tenemos los workflows con sus pasos, pero ahora lo importante es asignar estos workflows a un proyecto. Entonces, lo que permitimos que una empresa puede crear sus proyectos, y un proyecto al final es un nombre, una descripción, un tipo y un conjunto de workflows. Y estos proyectos los puede crear la empresa, se los guarda como plantilla y los puede ejecutar tantas veces como necesite. Al final, por ejemplo, este proyecto pues es el rotomoldeo de plástico y consta de dos workflows. Uno es el proceso de rotomoldeo, que es el que he mostrado al principio, y otro sería pues revisar si la pieza es correcta. Esto es un proyecto. ¿Cómo asignamos los proyectos para que lo pueda usar un usuario? ¿Cómo creamos ese trabajo? Pues ya nos iríamos al módulo de checklist, y aquí donde tenemos las asignaciones ahora ya tengo esa asignación creada. Lo que tenemos que hacer es seleccionamos un proyecto, seleccionamos quién queremos que lo ejecute. En este caso, se le ha asignado a todos los usuarios del departamento de ingeniería de procesos,
y se pone una fecha inicio y final para que lo haga desde una fecha hasta esta de aquí, y luego pues los workflows que tiene que registrar. Esto sería un poquito lo que es la parte del process-it. Una vez tenemos esto, paso un momentito a la slide de antes, porque el proceso de registro os lo prefiero explicar aquí, porque ahora mismo no podemos mostraros la aplicación móvil, estamos acabando de ajustar, pero lo que sí que os quiero enseñar es que cuando se crean los proyectos y se asignan a un usuario, el usuario cogerá su móvil con su login y aquí verá esos trabajos y desde aquí podrá seleccionarlo, abrir ese trabajo, ese workflow y empezar a seguir las instrucciones. El workflow, dependiendo de los pasos de las respuestas, pues te guiará por uno o por el otro. En el móvil lo que veremos es paso 1, paso 2, paso 3. Si digo sí me va al paso 5, si digo no me va al paso 3. Me pedirá que ponga un audio si necesito, o que me pongas una descripción, o que simplemente no hagas nada. Y esto sería la aplicación móvil. En la aplicación de las gafas, yo aquí tengo unas gafas, que si eso voy a dejar de compartir un momento, si puedo. Bueno, quería dejarlo un poquito más grande. Estas son las gafas que simplemente sería ponértelas aquí en el ojo y en esta pantallita podrías ver la aplicación, podrías ver los pasos y simplemente lo que harías sería siguiente, te dice la aplicación, necesito que me hagas una descripción. Diría una descripción y la aplicación la lee y la guarda como texto, o graba un audio, lo mismo, te grabaría un audio, o grábame un vídeo, pues podía grabar un vídeo tranquilamente y yo no tenía que mover en ningún momento, o sea, no tendría que tocar con las manos, simplemente con la voz. Y esto es un poquito la demo que os quería enseñar de la aplicación de Smart Tool Suites. Eduard, si quieres continuar con el siguiente paso, pues si quieres hacemos desde el PowerPoint yo mismo. Sí, tú mismo. Compartiendo, vale. No, al fin y al cabo era más que nada explicar que esta aplicación la vamos a acabar de lanzar este mes. Probablemente la lanzaremos también juntamente con las presentaciones que hagamos en el Advanced Factories de este año, y básicamente la vamos a sacar en 3 ediciones, de software. Una es la parte gratuita, que es la que vamos a lanzar juntamente con el Advanced Factories en abril. Y luego sacaremos la versión premium y la profesional, tanto para el tema de exportación de los datos que residirán en el servidor, como para la parte de librerías de workflows, porque una de las ventajas que nosotros vamos a ofrecer es que los usuarios no tendrán que crear los workflows desde cero, sino que existirán librerías para poder tener como plantillas y así no tener que trabajar desde cero, que siempre es un poco más complejo. Y básicamente esta es nuestra presentación. Si tenéis alguna duda de este tipo de aplicaciones y cómo funcionan, pues encantados de resolverla. Perfecto, muchas gracias. No sé si hemos entrado en tiempo o los hemos extendido demasiado. Pero bueno. Ha sido perfecto, ha sido milimétrico, se ha caído perfecto. Muchas gracias a los dos, a Eduard y a Raúl. Si hay alguna pregunta por parte Y de... por aquí tenemos alguna pregunta. Preguntan, ¿los datos se almacenan en la plataforma? ¿Existe posibilidad de exportarlos? Sí, bueno, en la versión profesional sí que permitirá la exportación de los datos. Los datos que quedan en la plataforma es, aparte de lo que sería lo que es la definición del workflow en sí,
que se puede exportar ya como JPG y ponerlo en documentación, etcétera, incluso en PDF. Los datos que se van generando de cada una de las ejecuciones de los workflows también se podrán exportar, porque juntamente con datos que puedan ser más de tipo texto o numéricos, también están asociados los vídeos que se puedan sacar y las fotos. Y sí que hay una opción para poderlos exportar, pero esto es para ya la parte más profesional. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipos de dispositivos pueden utilizar para las verificaciones, los checklists? Básicamente son tres, por decirlo de alguna manera. Está la versión de escritorio, que también le permitirá una ejecución de los checklists en caso de que no se requiera tanto hacer esa verificación. Por ejemplo, en un workflow de recursos humanos quizá no hace falta ni hacerlo ni a pie de calle ni con las gafas inteligentes, con lo cual se permite desde la web, desde un móvil, ahora actualmente en Android nativo, o desde gafas inteligentes también con Android. Perfecto. Y tenemos por aquí una última pregunta. ¿La plataforma cumple con los requisitos de protección de datos? Sí, nosotros, esta evidentemente es una plataforma en SaaS, en Software as a Service, pero nosotros garantizamos que la ejecución y por tanto el almacenamiento de los datos están en Europa, por supuesto, o incluso en España si el requerimiento fuera así para temas del OPD. Evidentemente eso es un tema sensible y nosotros en ese sentido sí que garantizamos esa ejecución para los clientes europeos. Los que están en Estados Unidos y en otros países se utilizan otro tipo de servidores, pero la aplicación es la misma. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, pues simplemente daros las gracias tanto a Eduardo como a Raúl por nuestra exposición y nada, vemos que no hay más preguntas. Ahora es el momento de hacer una pequeña pausa. Nos volveremos a incorporar sobre 25, más o menos unos 10 minutos, 25-26. Iniciaremos ya con la segunda parte, con las dos ponencias que nos quedan. Pues nada, podéis hacer un descanso, hacer un café, hacer lo que queráis y en 10-11 minutos nos vemos todos aquí. Un saludo. Hola de nuevo a todo el mundo. Ya estamos. Hola, ¿qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Hola, José Carlos. José Carlos, perdona. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya estamos aquí volviendo todos del descanso que hemos hecho para iniciar ya la segunda parte de este FEP 5x25. Y bueno, y en este caso vamos a dar la bienvenida a José Carlos, ¿vale? Que es responsable del nodo de conocimiento, ciencia y educación en la FEP y también es profesor de la UOC. ¿Me equivoco? ¿Es así? Es correcto. Perfecto. Bueno, pues José Carlos va a hablar sobre por una industria sostenible, la economía de bien común. Cuando quieras puedes compartir pantalla y iniciar tu Vale, ponencia. pues si no me equivoco ahora estáis viendo mi pantalla. Perfecto. Pues nada, vamos allá. Yo creo que he estado viendo algunas de las ponencias de los compañeros anteriores, muy prácticas, muy orientadas, muy bonitas, muy chulas. La de ahora yo creo que es una ponencia que os va a gustar. Creo que es muy importante. Es decir, vamos a hablar en una dimensión un poco diferente, un poco más global, y vamos a ver cómo esto es de rigurosa actualidad y necesidad para las empresas de la industria catalana y de la industria española en general, ¿vale? Y del sector del plástico concretamente también. Pues, bueno, me gustaría primero poner aquí un párrafo, ¿no? Donde vemos algo que dice nuestra Constitución, que muchas veces cuando pongo esto sin poner de dónde, el contexto, es decir, de dónde sale, muchas personas dicen, uy, esto debe ser del Manifiesto Comunista o algo así, ¿no? Y habla de que toda la riqueza del país debe estar supeditada o subordinada al interés general. Esto ocurre no solo en nuestra Constitución, sino también en la alemana, la italiana, la colombiana, en fin, en todos los países. Es decir, la economía, que es un tema muy importante, debe estar en manos de todos, ¿vale? No solo de unos pocos. Y bueno, los ejemplos recientes de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Las crisis que hemos vivido
nos manifiestan la necesidad de buscar modelos mucho más sostenibles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la economía del bien común, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vale? Bueno, la economía del bien común me gustaría explicar que no es nada nuevo, ¿vale? La economía del bien común lo que presenta es un marco, que sí que es una nueva forma de ver las cosas, en el cual lo que pretendemos es, bueno, vivir bien, es decir, que la sociedad tenga una vida digna y que además tengamos un planeta sano, ¿vale? Es decir, no un planeta en el que nos lo estamos cargando, donde acabamos con los recursos y que, bueno, estamos notando los efectos de esta situación, ¿vale? La alternativa, o sea, lo que propone la economía del bien común es un cambio, una evolución en el cual, bueno, pues todo esto pase a tener una relevancia, el peso que le toca, ¿vale? Hace unos 12 años se inicia este movimiento, el austríaco Christian Felber, y a partir de ahí se ha ido implantando, se ha ido desplegando por todo el mundo, ¿vale? Bien, pues ¿en qué se basa la economía del bien común? Bueno, pues la economía del bien común lo que pone por delante son unos valores humanos fundamentales y unos valores de sostenibilidad clave, ¿vale? Que hoy en día tanto estamos oyendo gracias a iniciativas como la de las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estos 4 valores, que son la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la transparencia y la participación, son claves, ¿vale? Estos valores son fundamentales a la hora de plantear cualquier negocio y cualquier actividad, ¿vale? La forma en que esto va a impactar es en el cambio de paradigma que supone al poner por delante estos valores, ¿no? Y es que al final el éxito, que hasta ahora, digamos, lo hemos medido única y exclusivamente a través de, digamos, el resultado económico de las organizaciones y el resultado económico de un país a través del Producto Interior Bruto y a través, por supuesto, del EBITDA de una compañía, lo que hay que romper es ciertos paradigmas, ¿vale? El primer paradigma es que ya estamos viendo, y no es, o sea, hay muchísimas voces las que dicen que el Producto Interior Bruto ya no es un indicador válido para saber el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de las actividades que se desarrollan en este país. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también social, es decir, que no haya corrupción, que no sea un paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, todo ello no aparece en el Producto Interior Bruto. A nivel microeconómico, a nivel de empresas, de las que constituyen el Centro Español de Plástico, sería el saber, obviamente, llegar a tener una rentabilidad económica, pero no necesariamente buscando un crecimiento continuo, ¿no? Porque, como todos sabemos, el crecimiento infinito es imposible, ¿vale? Y, de hecho, lo que estamos viendo es que, bueno, pues los recursos, las teorías científicas estas del donut u otras, estamos viendo que los recursos del planeta los agotamos a un ritmo que no es sostenible. Entonces, teniendo en cuenta este paradigma, digamos que lo que hacemos es ver la organización no solo desde el punto de vista de los stakeholders tradicionales, que eran principalmente los clientes, obviamente, y los consumidores, y por supuesto los propietarios de la organización, ¿no? De la empresa. Esto cambia radicalmente. Al tener en cuenta estos factores, estos valores humanos, lo que buscamos también es tener en cuenta a todos los grupos de interés, ¿vale? Pasamos de esos grupos de interés que son únicamente los propietarios y los clientes a mirar todo el entorno, ¿vale? En este entorno comprende la sociedad, comprende el medio ambiente, comprende la administración pública, comprende, por supuesto, a los empleados, ¿vale? Para asegurar que les damos un tratamiento justo. También a los proveedores, porque, bueno, ya sabemos famosos casos, el mundo de la industria, Super López y compañía, exprimir a los proveedores no lleva a ningún lado, ¿vale? Entonces, buscar el bien común, buscar que los proveedores tengan un margen digno y que tengan unas condiciones dignas para trabajar,
va en nuestro propio beneficio. Y lo mismo con la competencia. También un cambio de paradigma que nos cuesta entender, pero es así, ¿vale? Sobre todo cuando buscamos la sostenibilidad de una industria y de todo un ecosistema económico, biológico y social, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Es decir, cómo la economía del bien común sistematiza y ayuda a las organizaciones a hacer este cambio de paradigma. Pues bueno, la forma en que lo hace es mediante una herramienta que es la matriz del bien común. Es una matriz que, como ahora veremos, lo que hace es cruzar estos valores humanos que hablábamos de dignidad, solidaridad, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia, la democracia, con todos los grupos de interés. Es decir, ver la correlación, ver cómo se aplican, cómo se despliegan estos valores en las relaciones con todos los grupos de interés, ¿vale? Y esto es lo que llamamos la matriz del bien común, que tiene este aspecto, ¿vale? La matriz del bien común es una herramienta que viene a ayudar de forma muy importante a las organizaciones. Miles de organizaciones en Europa y en el mundo ya están utilizando esta herramienta para medir cuán alineadas están con la sostenibilidad, con estos valores, y por lo tanto con el bien común. Como podemos ver en la matriz, pues bueno, en cada una de las intersecciones de valor con grupo de interés podemos ver una serie de dimensiones, ¿vale?, de esta matriz, y dentro de esas dimensiones tenemos unos indicadores. Estos indicadores ayudan de forma muy significativa a las organizaciones a poder medir cuán bien lo están haciendo en la línea de la sostenibilidad, ¿vale? Esto hasta hace poco era muy complicado, ¿vale? Y de hecho sabemos que la Unión Europea ahora está trabajando de forma intensa y está ya anunciando que pronto publicará los famosos estados no financieros, o los informes no financieros, ¿vale?, para poder medir otros parámetros que no están en los balances financieros, ¿vale? En el año 2015, la CECE, que es un organismo asesor de la Unión Europea, recomienda la economía del bien común, el modelo y la matriz del bien común, como una guía para los Estados miembros, ¿vale? Actualmente, y desde la Federación Internacional de la Economía del Bien Común, estamos haciendo lobby para que la Unión Europea persista en muchos de los indicadores que aquí estáis viendo, con el detalle y profundidad de una herramienta que se ha ido evolucionando en el tiempo, y que no se dejen fuera pues ningún sector, como pueda ser el bancario u otros, ¿no?, dentro de estos informes. Lo que permite el resultado de trabajar esta matriz del bien común es generar el balance del bien común, ¿vale?, que analiza y mide cómo una organización está contribuyendo al bien común, y esto se publica y puede ser incluso auditado, ¿vale? Esto saca un indicador que es muy fácil de entender, tanto por la empresa, por supuesto, como por la sociedad, como por los clientes, como por la administración pública, etc., ¿vale? Con lo cual, lo que estamos consiguiendo es medir toda una serie de iniciativas que van hacia el bien común. ¿Qué queremos decir con esto? Quiero decir con esto que la economía del bien común no ha inventado la pólvora. Es decir, la economía del bien común lo único que hace es integrar una serie de aproximaciones que ya existen, como pueden ser, antes me refería a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o como puede ser la economía circular, que antes hemos visto algún caso en la RL Iberia, donde nos explicaban, ¿no?, cómo estaba este proyecto de plástico, ¿no?, el Smart Waste. Y otras aproximaciones que vemos aquí en esta visual, donde al final lo que hace la economía del bien común es, bueno, todo aquello que vaya, que sume en esta línea, pues lo introducimos en la matriz, ¿vale? Pero lo introducimos y lo medimos. Importante, hay matices, ¿eh? Es decir, por ejemplo, vemos que con los Objetivos de Desarrollo Sostenible coincidimos en la mayoría de estos indicadores y áreas en las que trabaja, pero con matices. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven crecimiento como sinónimo de beneficio económico para una organización, lo cual no es siempre así,
y todos esto lo sabemos. Es decir, una organización puede ser rentable, estar obteniendo beneficios y no estar en crecimiento continuo, ¿vale? Y esto es importante, como también otras aproximaciones que existen en el mercado, ¿vale? También comentar que la economía del bien común no plantea ninguna disrupción con el capitalismo, lo que promueve es una transformación, ¿vale? Los ámbitos de aplicación, para los que no conozcan el movimiento de la economía del bien común, es un movimiento de base, es un movimiento que surge de los ciudadanos, como ustedes, como yo, que son los que crean esta matriz, ponen por delante lo que es importante, ponen de relieve lo que es importante, y esto se aplica en diferentes ámbitos, ¿vale? El ámbito, obviamente, más directo son las organizaciones, son las empresas, ¿vale? Que es donde ya se está aplicando con mucho éxito, incluso aquí en Cataluña, luego hablaremos de algunos ejemplos. Pero la parte potente es que este modelo se aplica también a nivel de municipios, a nivel de ayuntamientos, a nivel de regiones, ¿vale? Y también en instituciones educativas, ¿vale? Es decir, el objetivo también es que esta economía se aprenda, la forma de gestionar la economía se aprenda desde pequeños, para que esto no sea el drama, ¿no?, con el que nos enfrentamos continuamente cada vez que hay una crisis o hay un desbarajuste, porque bueno, pues los expertos económicos no estamos gestionando, no se está gestionando tan bien como quisiéramos. Comentar que aquí en Cataluña, pues bueno, lo que decíamos, hay cientos de empresas que ya han hecho el balance del bien común, hay también instituciones educativas que colaboran por el bien común, algunas de ellas tan grandes como la Universidad de Barcelona o la UOC, ¿vale?, la institución en la que yo trabajo, pero también hay institutos y colegios, ¿vale?, como CEDAC. Y a nivel de municipios, bueno, Cataluña vamos un poco por detrás, a nivel de España hay muchísimos municipios de tamaños tan pequeños como puede ser en Cataluña Santa Coloma de Queralt o tan grandes como puede ser Cal, ¿no?, en Andalucía. Entonces, vale, y si esto ocurre, ¿cómo será la economía, ¿no? Bueno, aquí hay un poco de texto, ¿no?, para entretener, pero lo bueno, o sea, si esto lo ponemos en práctica, es que es totalmente posible, es que estas organizaciones que ya produzcan, por ejemplo, materiales más sostenibles o que reciclen materiales como ya se hace, ¿no?, en la industria del plástico, cómo se busca esa sostenibilidad de forma continua, deben de tener un reconocimiento y deben de tener una compensación frente a aquellas empresas que no lo hacen, ¿vale? Es decir, que producen de cualquier manera sin tener en cuenta los efectos de su forma de producir. Entonces, esto hay un marco regulatorio que obliga, pero tenemos que ir mucho más allá, ¿vale? Claro, de esa manera también, como decíamos antes, el impulso hacia el crecimiento económico continuo frenará. También los ciclos económicos regionales tomarán un mayor protagonismo frente a los intercambios globales, ¿no?, de comercio, que son necesarios, pero que, claro, también sabemos tienen unos impactos importantes y que ahora con la crisis energética o la crisis de la cadena de suministro lo estamos sufriendo mucho más, ¿vale? También, evidentemente, como decíamos antes, lo que buscamos es el bienestar de la sociedad y, por lo tanto, las condiciones laborales, las condiciones de colaboración entre empresas, las colaboraciones de competencias serán mejores, ¿vale? Y, por supuesto, el impacto medioambiental será mucho más positivo, ¿vale? Esto tendrá como consecuencia limitar las desigualdades, que aumentará, por lo tanto, el bienestar social. Hablar un poco de historia, para los que no conozcan la organización. La economía del bien común es un movimiento internacional que nace en el 2010 y que hasta ahora ha ido creciendo de forma considerable en su difusión a lo largo y alto de todo el mundo, ¿vale? Tenemos como hitos fundamentales, como decía antes, que en el año 2015 es cuando el Comité Económico y Social Europeo recomienda la economía del bien común. Y a partir de aquí, bueno, pues por ejemplo, importante aquí en España es en el año 2017 se crea la primera cátedra de economía del bien común en la Universidad de Valencia. Y bueno, se han ido escribiendo instituciones y más organizaciones que le han dado un mayor respaldo, ¿vale? Aquí tenemos
podríamos hablar que ya en el año 2022 alcanzamos los 14.000 miembros activos en todo el mundo, con más de 200 grupos locales y más de 3.000 empresas que han hecho el balance del bien común, ¿vale? También hay más de 90 ciudades que han hecho el balance del bien común. A nivel de Cataluña, pero a nivel de España hay muchas más. Aquí tenemos algunas de las empresas que ya han hecho, bueno, empresas, instituciones que han hecho el balance del bien común. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, el distrito Horta Guinardó hizo el balance del bien común. Recientemente, el último municipio en adscribirse como municipio del bien común es el Ayuntamiento del Bruc, pero aquí veis algunas empresas que han hecho y que están en total sintonía con el bien común. En el caso concreto, ¿no? Y esta jornada se enmarca en esta excelente iniciativa 5x25 del Centro Español de Plásticos, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Bueno, pues para todas aquellas empresas que realmente de forma genuina estéis pensando, debo de dar más pasos hacia la sostenibilidad, os recomendamos la herramienta, el balance del bien común. La matriz del bien común es una herramienta que está disponible gratuitamente para cualquier organización que la quiera utilizar. Luego, desde la asociación, la Federación Española y las asociaciones locales, tanto en cualquier parte de España como en Cataluña, estamos a vuestra disposición para ayudaros. Y bueno, pues esto lo que permite es medir en qué momento está una organización hacia la sostenibilidad, hacia el bien común, y hacer un plan de mejora hacia, bueno, pues para ser totalmente orientadas al bien común. Yo para un poco finalizar esta breve ponencia sobre la economía del bien común, sí que me gustaría invitaros a unas jornadas que este año organiza la Asociación Catalana en Barcelona, que son las jornadas tituladas por una industria sostenible. En la primera jornada se hará en junio, la segunda jornada se hará en octubre, y la primera tiene lugar en el CityLab Cornellà, que actúa como sponsor, como patrocinador, y que entre otras empresas que nos están patrocinando hoy por hoy para esta iniciativa, está Mayoral Joyas, está Sorigué, Basetis, ITES, Serfram y algunas otras, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte, animar a las organizaciones a que participen, a que se adhieran y ponerme a vuestra disposición. Tenéis mis datos aquí de contacto. Y bueno, no sé si desde el público o bueno, de la moderación, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, José Carlos, por tu presentación y por hacernos reflexionar un poco también, porque ha sido una presentación que ayuda a la reflexión, sobre todo para hacer un mundo más mundo, vaya. Sí que hay alguna pregunta. Mira, sobre estas jornadas, ¿cómo se puede asistir? ¿Hay que acreditarse? ¿Hay algún tipo de requisito? Bueno, la inscripción es totalmente gratuita. Y bueno, pues entrando en nuestra web o bueno, contactándonos a nosotros, aquí tenéis también, he dejado mi correo electrónico, pero bueno, y yo lo haré llegar a la organización, podéis asistir. Entonces la primera, como decía, es en el CityLab de Cornellà, en el auditorio, creo que tiene una capacidad para unas 300 personas y bueno, pues es totalmente abierto y también estamos abiertos a participaciones, es decir, ahora estamos hablando con grandes industrias. Todavía no puedo decir nombre, pero de vuestro colectivo, que están muy interesados en participar, que probablemente también serán sponsors. Perfecto. Tenemos también otra pregunta sobre este movimiento, cómo está presente en otros países y en España y si es realmente relevante. Vale, pues sí, bueno, claro, donde tiene mayor presencia es donde tuvo su origen, que es en Austria y Alemania, ¿vale? Que Alemania es donde está, digamos, la Federación Internacional ubicada, pero está desplegada en Europa en general de forma bastante importante, Suiza y demás, en Italia, en España y también, bueno, en el resto del mundo también, en Asia y en Latinoamérica. En Latinoamérica es donde ahora está tomando más fuerza. Y bueno, pues esperamos que siga creciendo, ¿no? La diferencia a lo mejor con otras aproximaciones, con nuestros amigos de B Corp o demás, es que no es un movimiento, digamos, de
un negocio que promueve la sostenibilidad, lo cual está muy bien, sino que es un movimiento al revés, ¿no? De base. Y esto hace que seamos mucho más lentos, pero vamos a ir trabajando, esperamos, de forma muy sólida. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo puede una empresa que sea del CEP, que esté asociada a nuestro Centro Español de Plásticos, ser una organización de bien común? Bueno, como decía, ¿no?, durante la ponencia, lo más fácil, si alguien tiene inquietud, y sobre todo para los directores de sostenibilidad y demás, podéis echar un vistazo a la web, ya sea de la Federación Internacional, que es ecogood.org, o a la que os esté más cerca de vuestra ubicación. Si estáis en Madrid, también tenemos compañeros en Madrid. Si estáis en Barcelona, aquí en Cataluña, bueno, en Andalucía, podéis entrar en la web y podéis descargaros todas las herramientas para hacer, o sea, es la matriz del bien común, para poder hacer el balance del bien común. Si os resulta esto un poco complicado, nosotros estaremos encantados de ayudaros. ¿Por qué? Porque hay consultores acreditados en la metodología del balance del bien común que ayudan a las organizaciones, ¿no? Entonces, todas estas empresas que habéis visto y que ya están haciendo, por ejemplo, en Alemania se ha hecho un proyecto muy grande con el clúster de la logística y de la cadena de suministro, donde más de 900 empresas han hecho el balance del bien común, por ejemplo. Si se quieren hacer acciones colectivas, entonces, por ejemplo, desde el Centro Español de Plásticos, imaginemos que tuvieseis inquietud y que quisieseis aglutinar a un grupo de empresas, os ayudaríamos, ¿vale? Estaríamos a vuestra disposición para conseguir hacerlo y, bueno, en otras ocasiones se ha conseguido incluso fondos de la Unión Europea para hacer estos proyectos, como se hizo aquí en Barcelona con el Ayuntamiento de Barcelona. Perfecto, pues muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Y si no hay ninguna pregunta más, ¿no, Leticia? No tenemos ninguna pregunta más, ¿no? Perfecto, pues dar las gracias una vez a José Carlos por tu presentación y por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte con esta excelente iniciativa para el Centro Español de Plásticos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a pasar a la última ponencia de la sesión de hoy. Damos la bienvenida a Blanca Lecube de Learticker, que nos va a hacer una exposición sobre el proyecto SERA, ¿vale? El soporte tecnológico para la transformación del material reciclado termoplástico. Es un proyecto que además ha sido financiado por el Ministerio de Industria y está implicado también en el CEP. Cuando quieras, Blanca, puedes compartir pantalla y empezar tu presentación. Perfecto. Voy a ver. Ahí está. ¿La veis bien, verdad? Perfecto. Muy bien. Pues buenas tardes. Lo primero, bueno, pues muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Bueno, mi nombre es Blanca Lecube y bueno, este ha sido un cambio de última hora, dado que mi compañera Udane pues no ha podido asistir. Y bueno, yo soy directora de proyectos en Learticker, donde, bueno, entre otros, estamos desarrollando, como habéis comentado, el proyecto SERA, que es el acrónimo para el título que es Soporte Tecnológico para la Transformación de Material Reciclado Termoplástico. Bueno, en este proyecto pues estamos trabajando conjuntamente, bueno, pues empezando por la empresa Fitzal, que es una empresa proveedora de materiales para el sector de automoción. Y bueno, en los últimos años pues, se ha especializado en materiales reciclados para este sector. Luego tenemos dos empresas transformadoras, como son Moderson y Closa. Y bueno, Moderson tiene también amplia experiencia en la fabricación de diferentes componentes para automoción a través del proceso de inyección. Y asimismo también Closa trabaja también en la fabricación a través de estos procesos y bueno, pues ambas empresas también trabajan no solo en el proceso en sí, sino también en el análisis de la inyección, pues antes de diseño de los moldes, en el diseño de los materiales que se van a utilizar. Y luego están involucradas, bueno, como habéis comentado, por una parte el Centro Español de Plásticos, que involucra pues, diferentes empresas de la cadena de valor del plástico
y luego tenemos también a Clima, que es, bueno, digamos, la asociación referente para la industria vasca en temas de sostenibilidad. Y bueno, un poco para presentar también a Leartiker. Leartiker es un centro tecnológico que se sitúa en el País Vasco y bueno, está especializado en dos tecnologías, tecnología de alimentos y de polímeros, que son dos mundos pues, bastante diferentes, pero bueno, también es lo que nos hace pues, no sé, diferenciadores, ¿no? Porque bueno, en la tecnología de alimentos desarrollan sobre todo dos campos, que es el campo de los alimentos lácteos y el de los preparados. Y bueno, ahí trabajan en varios procesos de innovación, sobre todo en las empresas pequeñas, digamos, del entorno. Y en el caso de la tecnología de los polímeros, tenemos dos focos principales, que uno es el de la salud. Ahí desarrollamos nuevos materiales poliméricos biocompatibles para utilizarlos en dispositivos médicos. Y luego está el Departamento de Transporte Sostenible, donde bueno, nuestro expertise está en el desarrollo de estructuras poliméricas ligeras, fiables y silenciosas y la predicción de su comportamiento a través de técnicas de digitalización. Y bueno, este es un poco nuestro foco principal, pero bueno, pues llevamos pues muchos años dentro de esto, ¿no? Trabajando pues con los materiales reciclados y sobre todo en el proceso de inyección para automoción, porque bueno, también ha sido de lo que hemos estado rodeados, ¿no? La industria que hemos tenido cercana. Y bueno, una pequeña pincelada de las cifras de Leartiker, pues somos un equipo de 52 personas y bueno, estamos involucrados en diferentes proyectos, pero bueno, siempre intentamos buscar ese balance, ¿no? Entre esa investigación básica que nos permita desarrollarnos en el aspecto científico, pero también después ese desarrollo más industrial, pues bueno, para transferir, ¿no? Ese conocimiento a la industria del entorno. Y bueno, ya un poco para enfocarnos hacia el proyecto, bueno, pues lo que hemos visto en el sector plástico es que la conciencia medioambiental, ¿no? De la sociedad ha ido creciendo poco a poco y bueno, esto ha generado pues, cambios importantes en la industria, ¿no? Y bueno, un punto importante es pues, la legislación que está entrando, bueno, que ha entrado ya en el ámbito del envase, pero bueno, que también es inminente en el sector de la automoción, bueno, pues ha hecho que las empresas pues también empiecen a darse cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Este aspecto y bueno, pues ahora el Departamento de Sostenibilidad es un departamento transversal que al final toca todos los procesos, ¿no? de las empresas. Y bueno, si miramos un poquito a la evolución de la gestión de residuos plásticos que hemos tenido en España, pues podemos ver que hay un incremento, ¿no? En el reciclado de estos residuos, también se está trabajando en la valorización energética, pues con ese objetivo, ¿no? De bajar pues la cantidad de residuos plásticos que lleguen a vertedero, ¿no? Que al final son residuos que contienen mucho valor. Y bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo para valorizarlos, ¿no? Y realmente poder implementarlos nuevamente en los procesos productivos. Las materias que más se están reciclando, si lo vemos desde el punto de vista de la aplicación, pues son sobre todo los envases, ¿no? Que también son las cantidades que más se generan y bueno, pues ahí tenemos diferentes materiales, polietilenos de alta baja densidad y demás. También el sector agrícola es desde donde se está reciclando también grandes cantidades. Y si miramos un poco a los residuos que más se envían a vertedero, pues son materiales como podemos ver aquí, polipropilenos, PVCs, ABS, que vienen de las industrias pues, de automoción, eléctrico y electrónico, construcción y demolición. Y bueno, pues aquí vemos que todavía hay mucho trabajo que hacer y también al final es una oportunidad, ¿no? Y
Y bueno, pues mirando también dónde se están reintroduciendo estos materiales, pues también lo vemos bueno, un poco la industria de los envases, también en tuberías y demás. Y bueno, pues vemos que los sectores quizá más con requisitos técnicos altos, pues todavía no se han sumado mucho a este carro, ¿no? Y bueno, uno de ellos sería la automoción. Este sector pues presenta requerimientos muy altos, también al final homologar un material en automoción es un proceso pues muy costoso. Entonces pues es difícil, ¿no? Porque los materiales reciclados presentan mayor variabilidad, sobre todo cuando vienen de una fuente postconsumo, ¿no? Al final los materiales con base postindustrial están pues bastante desarrollados, se están introduciendo, ¿no? Pero estas materias pues están muy bien trazadas, presentan una calidad muy alta, pero cuando hablamos de fuentes postconsumo pues es otra cosa, ¿no? Completamente. Entonces pues aquí hay una necesidad, ¿no? De adaptar los procesos de transformación en este sector a materiales reciclados. Entonces, bueno, identificamos diferentes necesidades tecnológicas en este ámbito, ¿no? Por una parte, el desarrollo de esos materiales reciclados para poder llegar a esos altos requisitos, pues partiendo de fuentes, digamos, medianamente estables, ¿no? Porque, bueno, sería muy difícil para la automoción coger una fuente donde hoy tengamos 10 toneladas, mañana 25 y en 2 meses ninguna, ¿no? Entonces, pues hay varios requerimientos que hay que cumplir y bueno, después en cuanto a proceso se refiere, pues bueno, también hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a estos materiales sabiendo que no se van a poder procesar como un material virgen, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto de la industria de la transformación es que hay mucho recelo y se piensa que va a ser muy problemático. Entonces, pues bueno, hemos visto también esa necesidad de desarrollar pues, un manual que pueda ayudar a esta industria, ¿no? A adaptarse también a estos materiales. Y después queríamos hacer también este proceso pues, más ágil y más sencillo a través de pues, la inteligencia artificial, ¿no? Crear una herramienta que pudiera tratar los datos y de esa forma poder de una manera sencilla saber cómo hay que adaptar los parámetros del proceso dependiendo de ese material de origen que tengamos. Entonces, pues englobando todo esto, el objetivo principal del proyecto pues es la creación de un sistema basado en inteligencia artificial para poder modificar esas variables de procesado pues dependiendo del el origen, esas características del material de origen para conseguir pues, las propiedades que requiere la automoción. Entonces, bueno, aquí veis los diferentes paquetes de trabajo del proyecto, empezando por el análisis de fuentes, desarrollo de materiales y definición de especificaciones. Después el estudio de la variabilidad de los diferentes materiales, el tratamiento de datos, validación industrial y estandarización. Y bueno, ahora os voy a explicar un poquito más en detalle cada uno de los paquetes. Bueno, pues empezamos por identificar fuentes postindustriales y postconsumo que veamos adecuados para la automoción. Y bueno, aparte de caracterizar estos materiales, también lo que estamos haciendo es determinar el impacto ambiental de la materia prima, ¿no? Para que pueda ser también pues un factor con el que podamos decidir qué materia prima queremos introducir o cuál no. Y bueno, hacer esto de una forma práctica y sencilla, ¿no? Es una de nuestras obsesiones, que siempre sea algo realmente práctico y aplicable, porque bueno, no tiene sentido hacer un análisis enorme cuando luego realmente no sabes qué conclusiones sacar de todo eso, ¿no? Y después, bueno, pues es imprescindible también desarrollar formulaciones pues, con propiedades mejoradas y que tenga una variabilidad aceptable que luego podamos absorber, digamos, a través de
ese proceso, ¿no? Y de adaptar esos parámetros. Y bueno, también lo que hicimos aquí fue, por supuesto, definir las especificaciones que tiene que cumplir ese material a nivel industrial. En el segundo paquete de trabajo, pues estamos caracterizando materiales de diversas fuentes, haciendo una caracterización mecánica y química. Bueno, como podéis ver aquí, pues propiedades, atracción, flexión, impacto, pero también ver la densidad del material, qué fluidez tiene y bueno, las cargas que trae también, ¿no? Porque dependiendo de la fuente, pues puede que tengamos una variabilidad también en esas cargas que pueda contener. Y lo que estamos haciendo es, esta es una parte de todos los materiales que estamos analizando, pues queremos crear una base de datos pues lo más extensa posible para luego poder utilizarla en la creación de esa herramienta, que es, digamos, el paquete de trabajo 3. Aquí, pues, con estos datos, con esta base de datos que estamos creando y también incluyendo otros datos históricos, pues la idea es crear esta herramienta, estamos trabajando en ello, para identificar esas correlaciones entre las propiedades de entrada de esas fuentes, los parámetros de proceso y las propiedades finales. Y bueno, por supuesto es muy importante incluir un paquete de trabajo de validación industrial, ¿no? Porque muchas veces podemos desarrollar procesos, herramientas a nivel laboratorio, pero luego cuando vamos a la industria y a procesos industriales, pues cambia la cosa, ¿no? Estamos ante otros desafíos y bueno, por esa razón hemos incluido 2 demostradores finales para poder validar esta herramienta en estas empresas transformadoras como son Moderson y Closa. Y bueno, en el caso de Moderson tenemos el listón posterior de un vehículo, que bueno, es un demostrador de unas dimensiones pues bastante considerables. Y también tenemos el pedal de freno propuesto por Closa, que es también un componente de alto requerimiento técnico. Entonces, pues son 2 demostradores que nos van a facilitar pues el ver realmente si esta herramienta, bueno, ver cómo funciona y ver qué podemos mejorar, ¿no? en la misma. Y bueno, la idea final ya del proyecto es recopilar todo este conocimiento y crear un documento para la transformación por inyección de materiales reciclados y bueno, con el objetivo de trasladar todo este conocimiento, como decíamos, a la industria, pues intentaríamos también pues, llevar a cabo una formación pues, para a quien le pueda, las empresas transformadoras que tengan interés, pues vamos a llevar a cabo pues, vamos a completar esa formación basada en este documento, ¿no? Y bueno, decir que el proyecto está ahora en curso, termina a finales de abril. Por tanto, pues bueno, estamos ahora aquí en el momento álgido, pues trabajando intensamente en ello. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Si hay cualquier pregunta, comentario. Muchas gracias, Blanca, por la extensa explicación del proyecto, que estamos todos muy ilusionados. Leti, si hay alguna pregunta por aquí. Pues no tenemos ninguna pregunta. De todas maneras, bueno, esperamos que cuando ya el proyecto haya finalizado, pues poderle también dar altavoz y que se puedan presentar las conclusiones en una futura jornada, sea un CEP 5x25, sea un CEP proyectos o cualquier otro formato de los que tenemos en el CEP. Me parece muy interesante todo el tema de la economía circular y especialmente en el sector de los plásticos se están haciendo muchos proyectos en ese sentido. Y bueno, yo no tengo ninguna otra reflexión más. Sí, esperemos subir más. Agradecer a Blanca. ¿Perdona? Agradecerte tu
tu participación en el evento y Sergi, si tú quieres añadir algo más o procedes a cerrar ya y despedirte. No, simplemente pues, que cuando el proyecto haya finalizado y se extraigan las conclusiones, pues como todos los proyectos, el GEPA la difusión sobre las conclusiones que ha obtenidas y así todo el mundo podrá tener ese know-how acorde a la industria del plástico, ¿no? Pues Blanca, es que recasco por tu presentación y como siempre, bienvenida a lo que es tu casa. Pues muchas gracias a todos. Pues esta ha sido la última presentación. Habéis visto que ha sido... Hemos mantenido un orden cronológico perfecto, o sea, con lo cual acabamos un pelín antes de tiempo, con lo cual siempre es de agradecer. Pues nada, daros la bienvenida a todos, para los que habéis asistido a esta sesión, y invitaros que el próximo 19 de mayo vamos a tener otra sesión de CEP 5x25, donde también participarán los alumnos de nuestro título de experto universitario en plásticos. Pues nada, desearos a todos, esperamos que haya sido provechoso esta sesión y agradecerle otra vez a todos los ponentes por el alto nivel que han ofrecido y nada, desearos a todos un buen fin de semana. Adiós a todos. Hasta luego.